Boas, chavalada, hoy vamos a hablar de las plantas tapizantes en nuestro acuario. Espero que disfrutéis el vídeo y que os guste. ¡Dentro vídeo! Hoy vamos a hablar de las plantas tapizantes. ¿Qué hay que tener en cuenta con las plantas tapizantes? Que son plantas que, como bien el nombre dice, son para tapizar, para hacer un manto encima, para hacer un manto en nuestro acuario, ¿vale? O para dar en alguna esquina, tapar alguna esquina, ¿vale? ¿Qué necesitan estas plantas tapizantes? Hay que tener en cuenta que para mí las plantas tapizantes, algunas de ellas son una de las plantas que más requerimientos necesitan para tirar. Daros en cuenta que son plantas bajas, que no suelen ser plantas que tengan mucha altura, 1 centímetro, 2 centímetros como mucho. Entonces necesitan una buena potencia de luz la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque la luz tiene que penetrar toda esa columna de agua para llegarle a ellas. Tener esto en cuenta. La luz se suele medir por la columna de agua que tiene que penetrar, y para llegarle a estas plantas que son tapizantes tiene que penetrar bastante columna de agua. Tener eso muy en cuenta, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta de que son plantas que necesitan, unas de las que más aporte necesitan, suelen necesitar un buen abonado en columna, a no ser que tengamos un buen sustrato nutritivo, que yo siempre recomiendo poner las plantas tapizantes con un sustrato nutritivo, o si queremos dar un toque en ellas, pues se pueden poner sobre arena, o incluso la Montecarlo y la Cuba la gente la suele usar para ponerla en tronco roca, para hacer como que están cayendo hacia abajo y dar un efecto muy bonito. Pero en esos casos sí que hay que tener en cuenta que hay que tener muy bien controlada, o controlado mejor dicho, nuestro abonado en la columna y un buen aporte de CO2, porque las plantas tapizantes, todas las plantas tapizantes, o la mayoría, el aporte lo suelen coger de las raíces, cogen algo de las hojas, pero la mayoría suelen coger aporte de las raíces. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿vale? Suelen coger más aporte de las raíces que de las hojas. Entonces hay que tener un buen abonado en columna si no metemos un buen sustrato nutritivo, una buena luz y la mayoría de ellas CO2. Yo siempre recomiendo, cuando se pone una planta tapizante en nuestro acuario, poner CO2 para que nos sea mucho mejor tapizar y nos sea mucho más fácil, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, ¿qué tipos de plantas tapizantes hay? Hay mucha variedad de planta tapizante, pero cuando queremos delimitar una zona para las plantas tapizantes, yo la suelo dividir en dos tipos de plantas: las que tapizan por arriba y las que tapizan por debajo del sustrato, ¿vale? Las que tapizan por debajo del sustrato, que yo recuerde de las que más solemos usar, ¿vale? Hablo de las plantas tapizantes que más se suelen usar, es la Leocharis. La Leocharis es una planta que saca por debajo del sustrato y luego sube hacia arriba. Entonces, como va por abajo del sustrato, es más difícil delimitarla. ¿Por qué? Porque no es solo cortar, porque hay que meterse debajo con la tijera en el sustrato y arrancar. Entonces hay que tener mucho cuidado para no liarla. Luego las demás plantas que os voy a decir suelen tapizar por arriba y se va amontonando una capa encima de otra, una capa encima de otra, una capa encima de otra. ¿Cuáles son una de esas dos plantas que suelen hacer eso? Montecarlo y Cuba. La Montecarlo y la Cuba son hojitas pequeñitas, la Cuba más pequeñitas que la Montecarlo, que van sacando una ramita y van saliendo hojas sin parar de esa ramita, que se va poniendo toda una por encima de otra. Y hay que tener en cuenta una cosa: estas plantas hay que tapizarlas a menudo, ¿vale? La Cuba incluso más que la Montecarlo, porque cuando tienen 1 centímetro de grosor o 2, yo no dejaría pasarlas de entre 1 centímetro y 2 de grosor el espesor que tengamos de tapizante, porque hay que tener en cuenta una cosa: como son plantas que van amontonándose una encima de otra y se amontonan muy rápido, si dejamos que hagan más de 2 o 3 centímetros, podemos tener el problema de que se nos levante todo el tapizante y se nos quede una manta encima en la parte de arriba del agua. ¿Qué es lo que pasa? Que como la luz no le llega a las plantas que están abajo y solo va llegándole la luz a las plantas de arriba, las de arriba van tapizando una encima de otra, pero llega un momento que la capa, que es la que está enganchada al sustrato, que es la que nos hace que no se levante esa capa, se pudra, y entonces, si en el momento se pudre toda la capa de abajo porque no hemos podado a tiempo, se levanta la capa y nos toca volver a empezar de cero. Entonces,
Yo sé que cuando vemos un manto muy bonito de 2 centímetros, queremos apurar al máximo porque se ve bonito. No tengáis miedo, en una semana, 2 o 3 se volverá a ver bonito. No tengáis miedo a meterle tijera, para que no os pase que se os levante lo que es una manta entera hacia arriba. Yo conozco a mucha gente que eso le ha pasado, ¿vale? Que se ha levantado una manta entera hacia arriba. Sin en cambio, con la que os hablaba antes, con la Leo Charis, esto no pasa, ¿vale? Porque al meterse por abajo no pasa. Lo que sí que es bueno es con la Leo Charis, podarla también, no tan a menudo como la Montecarlo y la Cuba, yo la podaría cada 2 o 3 meses con una tijerita para que vaya sacando brotes nuevos, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, ¿qué otro tipo de planta hay tapizante? La glosostima. La glosostima suele tapizar como la Cuba y la Montecarlo. Lo único que es una hoja un poquito más alargada y un poco más grande que la Montecarlo y la Cuba, y suele tapizar igual, pero no tan tupida como tapiza la Montecarlo y la Cuba. Luego tenemos la Marsilea, Marsilea hirsuta y Marsilea crenata, que suelen ser como tréboles pequeñitos, más o menos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y una tiene la hoja más grande que la otra, y también tapizan igual que las glosostimas, suelen tapizar igual que las glosostimas. Luego tenemos la Lilaopsis basilensis. La Lilaopsis basilensis es una planta tipo césped, parecida a la Leocharis, con la hoja más grande, más alargada y más gorda y plana. Y esta planta, como tapiza, es que hace como 4 o 5 hojitas, tira un estolón, vuelve a hacer otras 4 o 5 hojitas, tira otro estolón, otras 4 o 5 hojitas, y va tapizando con estolones por encima del sustrato. Y así también, aparte de la Lilaopsis basilensis, también tapiza la Sagittaria subulata, ¿vale? Estas son, como os he dicho, una de las plantas que más se suelen utilizar para tapizar. Hay alguna planta más, pero ya os digo, la más común suelen ser la Leocharis pusila o Leocharis mini, luego tenemos la Cuba, luego tenemos la Montecarlo, tenemos la Glosostima, tenemos Marsilea hirsuta, Marsilea crenata, tenemos Sagittaria subulata y tenemos Lilaopsis basilensis. La Sagittaria subulata, la Lilaopsis basilensis y la Montecarlo, y a lo mejor la Leocharis, pero no tanto, se pueden intentar montar en un acuario sin CO2, teniendo un buen abonado en columna. Yo siempre me gusta y recomiendo meter CO2 en los acuarios. Y ahora os voy a enseñar qué tipos de tijera son los más utilizados para podar nuestras tapizantes. Tener esto en cuenta. Tener en cuenta que todas las tapizantes que tapizan por arriba siempre hay que podarlas cuando tienen entre 1 centímetro y 2, para que no se nos pudra la parte de abajo y se nos levante, que son Cuba, Montecarlo, Glosostima y las Marsileas, ¿vale? Luego la Lilaopsis y la Sagittaria subulata, que tapizan por arriba, se pueden ir arrancando poco a poco o ir podándolas con la tijera. Y la Leocharis igual, se mete por abajo, pero también se puede ir tapizando con la tijera. Tener en cuenta que si se arrancan estolones en estas 3 últimas que os he dicho, también valdría, pero si no queremos liarla en nuestro acuario, pues las podamos. Ahora, chicos, vamos a hablar de cuáles son las tijeras que a mí más me gustan para podar estas plantas tapizantes. Tenemos la tijera curva, de una curva, que es una tijera que, como veis, la podemos usar así para podar nuestro acuario, como podéis ver, ¿vale? Y se queda recta hacia arriba, entonces la usamos desde arriba y podemos ir podando nuestro acuario. Esto es una de las tijeras que a mí más me gusta usar, y para plantas tapizantes va muy bien. Luego tenemos la tijera doble curva, es la que la gente más suele usar. La doble curva, como podéis ver, tiene doble curva, entonces vamos podando así en nuestro acuario. Y siempre llevamos la mano más arriba que la tapizante, se supone que ahí tenemos espacio para ir moviendo la mano y que no nos enrede la tijera con la planta tapizante. Por eso no se suele usar la tijera recta, porque como iría a ras de planta no podríamos podar, porque iríamos cogiendo toda la planta tapizante aquí y no cerraría bien la tijera. Por eso se suele usar la curva o la doble curva o ondulada, se suele llamar esta. Y luego también se suelen usar las tijeras de muelle con curva, ¿vale? Como podéis ver, tienen curvita, y estas tijeras de muelle lo bueno que tienen es que solo hay que apretar. Al tener un muelle, ellas solas, como podéis ver, ellas solas se abren, entonces vamos
apretando y son muy buenas para tapizar, ¿vale? También me gustan mucho las tijeras de muelle. Y pues estas son las 4 tijeras que se suelen usar o que yo suelo usar para plantas tapizantes. Las tijeras va a gusto, ¿vale? Estas son las 4 que más se suelen usar y las que más os guste. Bueno, las 4 no, las 3, porque estas 2 son la misma, ¿vale? Estos son los 2 tipos de tijeras que se suelen usar para plantas tapizantes y las que más os guste, pues de estas 3, es la que tenéis que usar, a la que vosotros os adaptéis más. No hagáis caso al que alguien os diga, no, la mejor la doble curva, la mejor la curva, la mejor la de muelle curva, la que más os guste, la que más vosotros os sintáis cómodos. Esa es la tijera que tenéis que usar, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, chicos, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os haya gustado. A los que me seguís, gracias por seguirme, a los que no, pues me haría ilusión que me siguierais, darle like si os ha gustado el vídeo y gracias a los 2 miembros que se han hecho esta semana miembros del canal, Milú y Pez Verde, y gracias a los que ya llevan tiempo conmigo como Viorel, Carmen y David. Y con todo esto, chicos, marcho, que tengo que marchar.